Muy bien, continuamos con el Sigue Practicando con la pregunta número 4, ¿sí? Que nos dice 3 a la quinta y elevado a la n-1 igual a 3 a la quinta y a la novena. Bien, entonces mira, vamos a empezar. Esta base 3 y esta base 3 ya son iguales. Entonces tú vas a decir que 5 a la n-1, que es por ser exponente, tiene que ser igual a 5 a la 9 por ser exponente. Ahora, mira, aún siguen siendo bases iguales. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, ese 1 pasa a sumar al 9 y automáticamente 9 más 1 pues viene a ser 10. Nada más. Pregunta 5 dice resolver 6 a la 3 a la n-9 y 27 a la n-3. Miren, aparentemente el 6 y el 27 no se podrían poner como una potencia común. El 27 viene de 3 al cubo, pero el 6 proviene de 2 por 3 y el 2 no se puede poner como potencia de 3, es imposible. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que los exponentes sean iguales. Aquí es 3n-9 y n-3. Ahora, ¿por qué voy a hacer que los exponentes son iguales? Porque recuerda que había una de mis propiedades de ecuaciones exponenciales que decían de que si las bases eran diferentes, no tenían nada en común, los exponentes tienen que ser iguales y a la vez iguales a 0. Entonces miren, 6 a la 3n-9 y el 27 lo pongo como 3 al cubo. Aquí le aplico propiedad distributiva y se volvería 3 por n, 3n, menos 3 por 3 que es 9. Entonces mira, los exponentes ya son iguales. Las bases son distintas. Entonces yo puedo decir que los exponentes tienen que ser obligatoriamente iguales a 0 para que se cumpla la igualdad. El 9 pasa a sumar y el 3 pasa a dividir y el n valdría 3 para esta pregunta número 5. Pregunta número 6 dice resolver 4 a la n más 1 igual a 0,5. Bien. El 4 se puede descomponer como una potencia de 2. Sería 2 al cuadrado a la n más 1. Y el 0,5 es un número decimal, ¿verdad? Es un número decimal que proviene de una fracción decimal. Esta fracción decimal yo la puedo poner como 5 sobre 10, porque es un solo decimal, un solo 0. Aquí le aplico una propiedad distributiva, sería 2 a la 2n más 2, multiplica a ambos este exponente, le saco quinta 1, quinta 2, que viene a ser un medio. Pero yo debo recordar que el 1 medio proviene de 2 elevado a la menos 1. Claro, un número invertido proviene de un exponente, de un número elevado a un exponente negativo. Entonces 2 a la menos 1 me da el 1 medio. ¿Con qué finalidad hago esto? Para que las bases sean las mismas. Entonces si las bases son las mismas, obligatoriamente los exponentes vienen a ser los mismos. Ese 2 pasa a restar al menos 2 y menos 1 menos 2 es menos 3 y el 2 pasa a dividir y saldría menos 3 medios. La respuesta a esta pregunta número 6. Pregunta 7 dice 2 a la x, 2 a la x y elevado a la 3. Ya, aquí por si acaso no es exponente de exponente, porque esta es una base elevado a otro exponente. Este se le llama escalerita de exponentes. Entonces mira, yo voy a hacer un pequeño artificio aquí, ¿no? Al 2x yo le voy a llamar una letra, que es y. Entonces, al momento de reemplazar, sería y elevado a la y elevado a la 3. Y esto de acá, pues chicos, no es otra cosa más que la propiedad que vimos de la escalera al exponente. El último exponente es el resultado. Entonces el y obligatoriamente tiene que ser la raíz cúbica de 3, ¿no? Que proviene de estos dos. Pero a mí no me piden y, me piden x. Entonces el y, regreso yo, muchachos, al cambio. El y era 2x. Entonces ese 2 pasa a dividir y el x viene a ser raíz cúbica de 3 sobre 2. Esa viene a ser la respuesta
A la pregunta número 7. Pregunta 8 dice, hallar X. Bien, este 1/5 proviene de un exponente negativo. Lo vamos a cambiar, viene a ser 5 a la menos 1. El 0,2 viene de 2 décimos, ¿no? Del problema anterior. Ahora, miren, quizás no les he mencionado, ¿no? Pero ahora sí se presenta la oportunidad que si tenemos un exponente y una raíz, este exponente se convierte, o esta raíz y este exponente se convierten en un exponente fraccionario. Entonces el 5 sería 5, el exponente menos 1, sobre la raíz que viene a ser x. Ahí está mi exponente fraccionario. El x tiene que ser diferente de 0, obviamente. Aquí, mitad 1, mitad 5, 1/5 elevado al cubo. Aún no son bases iguales, pero el 1/5 le hago el cambio. Ese cambio que ya conoces. A la menos 1 y elevado al cubo. ¿De acuerdo? El 1/5 proviene de 5 a la menos 1, exponente negativo. Entonces sería 5 a la menos 1 sobre x. Acá se multiplica exponente y exponente, sería menos 1 por 3, que viene a ser menos 3. Entonces yo puedo decir que menos 1 sobre x es igual a menos 3. Este menos y este menos se cancela. Menos entre menos es más. Entonces yo puedo decir que el 1 viene a ser igual, el x pasa a multiplicar al 3, 3x. Ese 3 pasa a dividir y el x pues automáticamente sería 1/3. La respuesta a esta pregunta número 8. Y por último, la pregunta número 10 nos dice hallar x en esa expresión. Bien, vamos a usar la propiedad de producto de bases iguales y los exponentes se suman. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, de que acá hay una resta. Entonces, si proviene de una resta, hay que recordar de que ya no se suman los exponentes, sino se restan. ¿Y eso proviene de qué? De una división de bases iguales. Entonces, yo lo puedo transformar como 4 a la x sobre 4 a la cuarta. Este proviene de 4 a la x sobre 4 al cubo. 4 a la x sobre 4 al cuadrado. 4 a la x sobre 4 a la 1. Eso es lo que podría hacer yo. La diferencia de exponentes se convierte en una división de bases iguales. Es algo que habíamos visto pues al comienzo de la teoría. Ya. Ahora, lo que voy a hacer yo es factorizar este 4 a la x. ¿No? Lo voy a factorizar, voy a extraerlo, ¿no? Y al momento de factorizar, acuérdate que la factorización es un sinónimo de división. Entonces, si yo factorizo, es como si yo simplificara, yo sacara. Entonces, sería 4 a la x, ¿no? Y abro paréntesis. Y acá me quedaría, 0. No, porque acuérdate que es una división. 4 a la x entre 4 a la x viene a ser 1. Sobre 4 a la cuarta. Acá sería 1 sobre 4 al cubo. 1 sobre 4 al cuadrado. Y 1 sobre 4 a la 1. Ya está. Entonces miren chicos, esto de acá me queda sin ninguna variable. Entonces lo que voy a hacer es hacer la suma de esto, ¿no? Entonces 4 a la cuarta viene a ser 256. 4 al cubo viene a ser 64. 4 al cuadrado viene a ser 16 y 4 a la 1 viene a ser 4. Ya está. Ahora miren, aquí lo que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de estos 4 denominadores. Tú lo puedes hacer, yo ya lo hice. El mínimo común múltiplo es 256. Ahora, este 256 divide a cada uno de estos y multiplica al número de arriba. 256 entre 256 viene a ser 1. 256 entre 64 viene a ser 4. Por 1, 4. 256 entre 16 pues viene a ser 16. Por 1, 16. Y 256 entre 4 pues viene a ser 64. Por 1,
64. No te olvides que está multiplicado por 4 a la x e igual a 340. A ver, sumamos. 4 más 16 es 20. 20 más 64 es 84. Y 84 más 1 pues viene a ser 85. Ya, ahora, este 256 pasa a multiplicar. Y este 85 pues pasa a dividir. Entonces viene a ser 340 por 256 sobre 85. Entonces nos damos cuenta que 340 entre 85 sí se puede calcular. Le sacamos 85ava, 1, 85ava, pues viene a ser 4. Nos quedaría 4 a la x, es 4 por 256, que viene a ser 1024. Entonces hay que recordar que el 4 a la x viene de 2 al cuadrado. ¿Y el 1024 de qué potencia proviene? También viene de 2. Viene a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32, 5 veces, por 2, 64, 6 veces, por 2, 128, 7 veces, por 2, 256, 8 veces, por 2, 512, 9 veces, y por 2, 2 a la 10 viene a ser 1024. Entonces acá sería 2 a la 2x igual a 2 a la 10, y entonces vamos a decir bases iguales, exponentes iguales. Pasa a dividir y sería 10 entre 2, que viene a ser 5, la respuesta a esta pregunta número 10.